hermanos y hermanas, bienvenidos a este nuevo video del día de hoy. Pues hoy, como siempre, saludándoles de nuevo Edwin Pritz. Y el propósito de este video es para compartirles un nuevo video sobre el libro de Mormón. Y también para que nosotros recordemos algo más del Evangelio de Jesucristo. Y vamos a recordar sobre lo que es la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo. Y ustedes se recuerdan como miembros de la iglesia que nosotros debemos de dar 4 pasos principales para poder empezar el camino correcto, abrir lo que es la puerta para conducirnos por la senda que es angosta. Entonces, ¿cuáles son esos 4 pasos? ¿Cuáles son esos 4 pasos? Los principales son como primeros principios del Evangelio, que es la fe en Jesucristo, que la fe es la que nos mueve para poder seguir a Jesucristo. También por medio de la fe nosotros sabemos que Dios existe, y por medio de la fe nosotros sabemos que Jesucristo vino a morir por cada uno de nosotros, a morir por nuestros pecados. Entonces, por eso la fe es la que nos induce para poder seguir a Jesucristo. Y como segundo principio del Evangelio es el arrepentimiento. El arrepentimiento lo que hace es que nos levanta de donde estemos para poder seguir en el camino. Y también nos ayuda a poder arrepentirnos de nuestros pecados, de cualquier error que nosotros cometamos en esta vida, en este camino que es angosto. Porque no es fácil y en cualquier momento podemos caer. Así que eso nos ayuda, el arrepentimiento es una oportunidad para seguir adelante, es una bendición. Ahora, como tercer paso y como una ordenanza que nosotros tenemos que hacer en la vida, es para poder abrir esta puerta, para empezar el camino, es el bautismo que nosotros debemos de seguir. Y nosotros debemos de bautizarnos, nacer de nuevo. ¿Y cómo vamos a nacer de nuevo? Ustedes se recuerdan cuando Jesucristo, Él enseñaba a las personas el Evangelio. Y había una persona que Él estaba escuchando y le hizo una pregunta a Jesucristo. ¿Cómo es que vamos a nacer de nuevo? Y era Nicodemo. ¿Se recuerdan de esa historia? Entonces Jesucristo le respondió que todos nosotros debemos de nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Entonces de esa forma vamos a nacer de nuevo. Ustedes se recuerdan que también Jesucristo se bautizó. ¿Y por qué se bautizó Jesucristo? Siendo Él perfecto. Pero Él se bautizó para darnos el ejemplo. Aparte de eso, también se bautizó para cumplir con toda justicia, para demostrar que es obediente al Padre. Por eso se bautizó. Porque es un paso que debemos de hacer todos. Porque Él abrió esa puerta para poder empezar el camino también, para volver de nuevo a nuestro Padre Celestial, volver de nuevo a su Padre. Entonces ahora, como cuarto paso que nosotros debemos de dar, y es la segunda ordenanza, es de poder recibir el don del Espíritu Santo. Y ese Espíritu, entonces nos lo dejó a nosotros para que sea una guía en nuestra vida, para que nos guíe por ese camino que no va a ser fácil, para de esa forma tener nosotros el espíritu de compañía con nosotros, va a ser nuestra guía. Entonces, esos son los 4 pasos que nosotros debemos de dar como mínimo para empezar este camino. Ahora, después de haber hecho todo eso, y como Nefi enseñaba también a su familia, a su pueblo, que si después de haber hecho esos pasos, de haber entrado por la senda, ya quedó hecho todo, entonces él respondió que no, todavía no ha quedado todo hecho. No, que nosotros debemos de hacer algo, debemos de perseverar hasta el fin de nuestras vidas, obedeciendo los mandamientos, perseverando hasta el fin. Y como ustedes se recuerdan en 2 Nefi 31:20, cómo debemos de seguir nosotros. Y Jesucristo nos enseña por medio de sus profetas que debemos de seguir con firmeza en Cristo.
teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Y también debemos de deleitarnos en las Escrituras. Y si nosotros lo hacemos, vamos a seguir perseverando hasta el fin. Si nosotros lo hacemos, Dios nos promete algo, nos da una promesa. Y la promesa es de que vamos a obtener la vida eterna. Esa es la promesa. Entonces, depende de nosotros qué es lo que queremos hacer. Si queremos seguir por el camino correcto o nos desviamos por otro camino. Entonces, no hay ningún otro camino por el cual nosotros podamos llegar de nuevo a Dios, que es solo por Jesucristo. Es el único camino. Ahora, Él nos puso el ejemplo por delante. Él enseñaba a las personas. Ustedes se recuerdan una historia en la Biblia, en Hechos capítulo 8. Habla sobre Felipe y el eunuco. El eunuco era una persona que tenía todas las posesiones, era un rey. Y Felipe era el que enseñaba a las personas sobre el Evangelio. Entonces, el eunuco llegó a Jerusalén para aprender del Evangelio, para poder orar. Entonces, el Espíritu le dijo a Felipe que fuera por el camino, que se levantara donde estaba y que fuera por el camino, y que ahí en el camino iba a encontrar a una persona que era eunuco. Entonces le dijo el Espíritu que se acercara a ese carro, porque el eunuco iba escudriñando las Escrituras en Isaías, y la escritura era de que hablaba de Jesucristo, pero el eunuco no entendía. Entonces el Espíritu le dijo a Felipe que se acercara, y Felipe fue obediente y se acercó y escuchó que el eunuco iba leyendo Isaías. Entonces Felipe le hizo una pregunta al eunuco. La pregunta es, ¿entiendes lo que lees? Entonces el eunuco le respondió, ¿cómo voy a entender si nadie me enseña? Entonces de esa misma manera nosotros, como miembros de la iglesia, nosotros debemos de enseñar a las demás personas este evangelio, para que de esa forma todos vengan a Cristo. Ese es el propósito. Y por eso ese es el propósito de estos videos. Del poco conocimiento que yo pueda tener, se los comparto. Y hay muchas personas que no conocen el evangelio, que puedan llegar a Jesucristo, puedan conocer este evangelio por medio de las redes sociales, por internet, que nosotros podamos tener, compartir este evangelio. Ese es el propósito. Compartir el poco conocimiento que nosotros tenemos, para que esas personas puedan también conocer el evangelio. Ahora, la historia es esa de que él se acercó, Felipe se acercó al eunuco a poder enseñarle el evangelio, la escritura que hablaba de Jesucristo, y hablaba de Jesucristo, de la misión que Jesucristo vino a cumplir aquí en la tierra, la misión de morir por nosotros, por nuestros pecados. Y como Él vino a morir por nuestros pecados, nos da la oportunidad de que nosotros regresemos de nuevo a Dios. Nos da la oportunidad de que nosotros nos salvemos, pero obedeciendo los mandamientos. Entonces Felipe le explicó. Ya yendo por el camino, vieron un lugar con agua, que en ese lugar había agua. Entonces el eunuco le hizo la pregunta a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Esa era la pregunta. Entonces Felipe le dijo al eunuco, si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces todos nosotros tenemos la oportunidad de bautizarnos, entrar por el camino correcto, la senda que es angosta, abrir la puerta que es estrecha, que el camino no es fácil, es difícil, vamos a tener pruebas, dificultades, aflicciones en la vida, pero nosotros lo que debemos de hacer es perseverar hasta el fin, y esa es la doctrina de Cristo, perseverar hasta el fin, obedeciendo los mandamientos, no importa lo que venga. Así como nosotros debemos de edificar nuestra casa sobre la roca, sobre la roca. ¿Y por qué sobre la roca?
porque la doctrina de Cristo, si nosotros la seguimos, edificaremos nuestra casa sobre la roca. Como ustedes se recuerdan de la historia también cuando Jesucristo le enseñaba a la persona prudente y al insensato. A la persona prudente, al hombre prudente le dijo que si él edificaba su casa sobre la roca, no iba a caer. Aún así vengan vientos, los ríos pasen sobre la casa, entonces no va a caer. Pero si su casa la edifica sobre la arena, van a venir los vientos, los ríos, todo pueda venir en la vida y en ese momento pueda caer. ¿Por qué? Porque está edificada sobre la arena. Entonces depende de nosotros. Si queremos seguir la doctrina de Cristo, vamos a edificar nuestra casa sobre la roca para seguir a Jesucristo. Y de esa forma nosotros no vamos a caer, va a ser difícil, porque nuestro testimonio aún va a crecer. Entonces, así que este es el video y la doctrina de Cristo en un video más adelante que yo los comparto sobre el libro de Mormón. Nefi le está explicando a su familia y a las más personas sobre qué es la doctrina de Cristo, y debemos de nosotros seguir adelante con firmeza en Cristo. Así que yo sé que si nosotros lo hacemos y seguimos a Jesucristo con firmeza, estudiando las Escrituras, deleitándonos en las Escrituras y también perseverando hasta el fin, obtendremos la vida eterna, aún cueste lo que cueste. Si nosotros nos esforzamos, vamos a obtenerla. Y esa es la bendición más grande que nosotros podemos tener en la vida, que al final de la vida vamos a obtener la vida eterna después del día del juicio. Así que este es el video y se los comparto, que ustedes puedan verlo y compartirlo con otras personas. Y nos vemos en un próximo video. Así que hasta pronto. Debo hablar de la doctrina de Cristo. Os hablaré claramente según la claridad de mis profecías. Quisiera que recordaseis que os he hablado concerniente a ese profeta que el Señor me ha mostrado, el cual ha de bautizar al Cordero de Dios, que quitará los pecados del mundo. Si el Cordero de Dios, que es santo, necesita ser bautizado en el agua para cumplir con toda justicia, oh, cuánto mayor es la necesidad que tenemos nosotros, siendo impuros, de ser bautizados en el agua. Y ahora quisiera preguntaros, ¿cómo cumplió el Cordero de Dios con toda justicia bautizándose en el agua? ¿No sabéis que era santo? Mas, no obstante que era santo, Él muestra a los hijos de los hombres que, según la carne, Él se humilla ante el Padre y testifica al Padre que le sería obediente al observar sus mandamientos. Después que fue bautizado con agua, el Espíritu Santo descendió sobre Él en forma de paloma. Esto muestra a los hijos de los hombres la angostura de la senda y la estrechez de la puerta por la cual entrar, habiéndoles puesto el ejemplo. Si seguís al Hijo con íntegro propósito de corazón, sin acción hipócrita y sin engaño ante Dios, con verdadera intención, arrepintiéndoos, testificando al Padre que estáis dispuestos a tomar sobre vosotros el nombre de Cristo al bautizaros. Sí, siguiendo a vuestro Señor y Salvador al agua, según su palabra, he aquí. Entonces recibiréis el Espíritu Santo. Ahora bien, después de haber entrado en la estrecha y angosta senda,
Os pregunto si ya quedó hecho todo. He aquí os digo que no. Porque no habéis llegado hasta aquí sino por la palabra de Cristo, con fe inquebrantable en Él, confiando íntegramente en los méritos de aquel que es poderoso para salvar. Por tanto, debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Si marcháis adelante, deleitándoos en la palabra de Cristo y perseveráis hasta el fin, he aquí, así dice el Padre, tendréis la vida eterna. Esta es la senda, y no hay otro camino ni nombre debajo del cielo por el cual el hombre pueda salvarse en su reino. ¿Qué debéis hacer después que hayáis entrado en la senda? Que después que recibieseis el Espíritu Santo, ¿podríais hablar con lengua de ángeles? Los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo. Declaran las palabras de Cristo. Deleitaos en las palabras de Cristo, que os dirán todas las cosas que debéis hacer. Si entráis por la senda y recibís el Espíritu Santo, Él os mostrará todas las cosas que debéis hacer. He aquí. Esta es la doctrina de Cristo.